¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas CNN a través de nuestra pantalla. Hoy día vamos a conversar de un tema del que probablemente hay varias dudas. Queremos ser una guía sobre esta nueva ley Devuélveme mi casa, que entró en vigor el pasado 30 de junio, fue publicada ahí en el Diario Oficial y por eso ya nos acompaña, lo vamos a ver en nuestra pantalla digital, en nuestro tótem, Juan Ignacio Ipinza. Él es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, Juan Ignacio? Bienvenido a CNN Chile. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, claro que sí, queremos conversar más sobre esta normativa y por eso partir preguntándote que dentro de todo el marco que entrega esta nueva ley, habla de acelerar los procesos de desalojo en caso de demoras en el arriendo de vivienda o de cualquier tipo de propiedad. Juan Ignacio, en ese sentido, esa es la principal característica, considerando que muchas veces estos procesos judiciales a veces demoraban hasta más de un año. Sí, efectivamente. La verdad que esta ley es de alguna manera esperada por muchas personas. Yo diría que habiendo tramitado varios juicios de arriendo y los tiempos involucrados, esta ley nos viene a simplificar tanto la vida a los arrendadores como a los abogados. Esto lo digo porque los plazos involucrados generalmente podían tardar, incluso hay gente que tenía arrendatarios durante años sin poder llegar a una sentencia definitiva que les permitiera el poder desalojar a estas personas. Y además habían algunas, por decirlo así, chiquiñuelas legales que muchas veces generaban que aún cuando había una sentencia ya firme y ejecutoriada, podía existir casos en que, por ejemplo, hubiesen otros ocupantes que no hubiesen estado bien establecidos en la sentencia, y lo digo porque me pasó, y se trataba de desalojar y no se podía. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proceso, Juan Ignacio? Fue una casa, digamos, en la zona centro de Santiago, que más o menos esto fue como un año y medio. Y lamentablemente tuvimos que iniciar todo un procedimiento nuevo porque estas personas no se habían notificado debidamente, etc. O sea, la verdad es que hay gente que lleva mucho tiempo esperando esta norma porque va a agilizar, a mi juicio, mucho los procesos y nos va a permitir a los abogados también poder agilizar los tiempos a las personas que atendemos. Claro, Juan Ignacio, una pregunta para ir aclarando diferentes interrogantes que surgen. Antes de esta entrevista hicimos el ejercicio ahí con nuestro equipo de ir mirando en las redes sociales diferentes dudas que tenía la ciudadanía respecto a esta normativa. ¿Aplica básicamente en propiedades de uso habitacional, casas y departamentos? O, por ejemplo, si soy propietario de una oficina y tampoco he recibido el pago por ese arriendo, ¿también puedo adscribirme y utilizar esta normativa? Bueno, el marco general es en los predios del radio urbano. Esta es una modificación a la ley 18.101, que habla sobre el arrendamiento en predios urbanos. Ahí podemos distinguir entre arrendamiento para usos habitacionales o no. Así que, en principio, podríamos estar en la hipótesis de la norma, ¿ya? Lo que usted me pregunta. A mayor abundamiento quisiera aclarar, en este caso, este procedimiento viene a simplificar también el procedimiento general establecido en la ley 18.101, ¿ya? Y por lo tanto yo diría que quizás en algún momento vamos a también preocuparnos de los arrendamientos de predios agrícolas, pero eso ya es un tema de otro tipo. Claro, bueno, y sin duda la pandemia también, Juan Ignacio, ha hecho aumentar la morosidad. O sea, ya a estas alturas conversarlo es casi perogrullo. O sea, se ha hablado bastante, un montón de personas que perdieron el trabajo, que tal vez perdieron esa constancia de recibir mes a mes un salario definido. Hizo sin lugar a dudas también aumentar la morosidad. O sea, también viene un poco a responder ante ese escenario que genera la crisis sanitaria. Sí. Ahora, yo creo que más allá del contexto, lo interesante acá son, por ejemplo, las medidas o las innovaciones que incorpora esta norma. La primera que yo quisiera resaltar es una medida precautoria especial que está consagrada en el artículo 7 bis de la reforma, la cual se permite que en caso en que exista, por ejemplo, un deterioro grave del departamento, algún daño, se permite una medida precautoria de restitución inmediata. Eso realmente va a ser un tremendo apoyo para las personas que están angustiadas por la no devolución de sus casas y que además los arrendatarios morosos generarán daños, que ocurre generalmente, ¿no? Bueno, de más está decir
que esto es una medida en apoyo a esas personas. Y también quiero mencionar con respecto a la resolución del procedimiento que se establece monitorio, se establece un plazo de 10 días para la restitución. Eso te quería preguntar, pero desde que recibe la notificación, el deudor. Desde que recibe la notificación, pero haciendo la salvedad de que no se hubiesen generado oposición por parte de él. O sea, si no hay oposición, se establece que a través de esta sentencia el deudor va a tener 10 días para restituir, digamos, el inmueble y siendo condenado con costas y los montos que se hayan demandado, incluyendo intereses. Y si hay oposición, se cuenta con el apoyo de la fuerza pública, ¿no? Si hay oposición, me refiero a la oposición en materia de una contestación, ¿ya? Hacerse parte en el juicio y que el deudor, digamos, oponga alguna excepción, ya sea, por ejemplo, de pago, que es la excepción típica en este tipo de juicios. Pero, claro, efectivamente usted se refería al auxilio de la fuerza pública, que procede en los casos en que la restitución debe hacerse de manera forzada porque hay oposición en el acto de restitución. ¿Ya? Eso va a requerir receptores, etcétera, igual que lo que ocurría anteriormente, pero con un plazo sustantivamente inferior. Realmente estamos hablando, como les digo, 10 días, es poco. Ahora, obviamente que hay que estar a los tiempos de los tribunales y hay que entender que hoy en día con la pandemia los tribunales están bastante colapsados. Yo creo que esto va a ir siendo un círculo vicioso, o sea, virtuoso, bien digo, en la medida en que vayamos avanzando en el tiempo, porque esta ley es muy nueva. Solamente hacer una pequeña precisión. Soy académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor. De la Universidad Mayor, sí. Lo dijimos en la presentación, ahí sale inmediatamente de pantalla nuestro reproductor de caracteres y vuelve rectificado. Sí, ahí va a estar rectificado, lo habíamos dicho al inicio de la entrevista. Juan Ignacio, bueno, es súper relevante este tema. Sabemos que el tema del desalojo, de las deudas que se generan en los arriendos de propiedades, no es nuevo. Hay muchas personas que constantemente habían presentado estos reclamos porque les costaba mucho llevar adelante un desalojo. Y no solamente el tema de las deudas del pago del arriendo, sino también, por ejemplo, lo que sucede muchas veces con la destrucción de las propiedades, que un propietario entrega una casa, entrega un departamento, una oficina en determinadas condiciones y es devuelta totalmente destruida o muy deteriorada. También hay un capítulo, un apartado de esta normativa que hace referencia a aquello. Sí, es justamente lo que usted decía, lo que yo comentaba anteriormente de esta medida especial. De la restitución anticipada. Sí, restitución anticipada. De hecho, fue bastante publicitado por algunos de los autores de la norma. Si mal no me equivoco, algún diputado por ahí hizo mención a eso, porque efectivamente es una novedad muy interesante. Hay muchas personas, en mi experiencia profesional lo puedo comentar, que muchas veces ya han tirado la esponja con que les devuelvan, digamos, algún monto de lo adeudado, etcétera. Y me dicen, clientes, digamos, me dicen, lo que más me interesa a mí es que me devuelvan el departamento en una condición de que yo no tenga que gastar millones de pesos en volver a arreglarlo. Claro, y eso pasa muchas veces. Claro, es una cosa bastante frecuente. Entonces, yo creo que es un tremendo avance de esta norma. Yo creo que ese es un punto importante. Y quisiera hacer presente otro punto que quisiera aconsejarle a las personas. Cuando tengan, digamos, un inicio de un arriendo, en el caso del artículo 20 de la ley 18.101, que es parte de la reforma que se incorpora, nos dice que en el fondo harán plena prueba los contratos que estén autorizados ante notario. No confundir esto con contratos que estén otorgados ante una escritura pública, sino que basta que ustedes vayan y lleven su contrato y autoricen la firma, su firma, o sea, el arrendador y arrendatario, ante un notario para que genere plena prueba. Y esto es muy importante para este procedimiento monitorio, porque se deben, dice la norma, deben acompañarse antecedentes suficientes que acrediten el derecho indubitado que se reclama. Entonces, raya para la suma. Si tienen su contrato bien escriturado, establece de manera adecuada y clara las obligaciones de ambas partes y que además está autorizada la firma ante notario, van a tener ese paso previo para poder invocar este derecho indubitado de manera judicial. Buenos consejos, ahora, claro. Sí, cuéntame, Juan Ignacio.
Sí, ahora, si usted me pregunta, además hay otras presunciones que establece la ley. Por ejemplo, si no hay un contrato escriturado, que ¿Ya? ocurre muchas veces que hay personas que no tienen, por ejemplo, un contrato o están de palabra arrendando, se estará, por ejemplo, la prueba del monto, esto es muy importante, del monto adeudado a los 3 últimos depósitos que se hubiesen realizado a favor del arrendador. Ahora, si ya no hay ningún antecedente que acredite la relación, digamos, de arriendo, o la relación jurídica en este caso, ahí la norma dice que se estará a las cláusulas que señale o al contenido que señale el arrendatario. Por eso que recomiendo fuertemente que se escrituren los contratos y que Formalizarlo, además claro. esos contratos los formalicen con autorización de firma ante notario. Juan Ignacio, nos quedan pocos segundos, pero claramente esta nueva Okay. normativa entrega nuevas garantías a quien arrienda una propiedad. ¿Qué falta? ¿Cuáles son los aspectos que tal vez quedaron fuera y que tú crees deberían ser incluidos en una nueva normativa o en una actualización de la misma? Yo creo que puede venir prontamente alguna discusión en relación a los bienes agrícolas, es un tema no menor. De más está decir que el tema de arriendos va a estar en boga. Ustedes recuerden que ya tenemos una discusión en materia tributaria y los arriendos, pero yo creo que esta norma es un buen avance. Ya yo creo que hay herramientas bastante buenas que otorga esta norma para poder generar una mayor celeridad en los procesos en materia de arriendo. Sin perjuicio que obviamente se pueden establecer, por ejemplo, mayor cantidad de medidas precautorias o Ujú. se podrían establecer una ampliación de este procedimiento a otras causales, no solamente al no pago de renta, etcétera. Pero yo creo que es un avance ya sustantivo. Juan Ignacio Ipinza, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile, que estés súper bien. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por todos los datos. Nos vemos. Bueno, vamos a dejar hasta acá entrevista a CNN, pero nos volvemos a conectar más adelante, como siempre, en la pantalla de CNN Chile.